Muy buenas tengan todos ustedes y bienvenidos a nuestro canal, Lobos Pizzeros. Esta es nuestra primera historia y a partir de aquí subiremos más y más contenido al canal. Esperamos contar con su apoyo para crecer y alcanzar un objetivo más grande. No sabemos cómo usted terminó aquí, pero esperemos que la siguiente historia sea de su agrado. El tocadiscos del abuelo. Nunca conocí muy bien a mi abuelo, no lo visitábamos mucho. Su casa quedaba lo bastante lejos de la nuestra como para ir a visitarlo cada domingo por la tarde. Sin embargo, eso no me impedía quererlo mucho. La casa de mi abuelo parecía un museo, una reliquia, era una casa vieja de madera, pero por adentro era como viajar en el tiempo. Todo lo que había ahí era de los tiempos de antaño, las versiones pasadas de las cosas actuales de hoy en día. Me fascinaba la casa del abuelo y ahí surgió en mí un amor por las cosas antiguas. Y es que a mi abuelo nunca le agradaron los avances de la tecnología. Recuerdo cómo calentaba una plancha totalmente de metal en el fuego, para luego pasarla por la ropa y lo que durase el calor hasta que se enfríe y repetir el proceso. También recuerdo cómo nos preparaba jugo de naranja en un extractor de jugos que funcionaba a base de presión con una palanca. Incluso la máquina de coser que es grande y pesada donde tenías que estar presionando con el pie el pedal para que este funcionara. Pero sobre todo el viejo tocadiscos, al abuelo le encantaba y no paraba de escuchar la misma canción todos los días. Como dije, no íbamos mucho pero por eso que esperaba más una ida a casa del abuelo. Porque el ir era inesperado y eso hacía especiales las visitas. Yo era feliz en casa del abuelo, hasta que él se fue. Un día sin más, cuando yo tenía 8 años, desapareció. No se despidió, no dejó una nota, ni siquiera se llevó alguna de sus pertenencias. Se fue sin ton ni son, y jamás volvimos a saber de él. Nunca supimos por qué haría algo así. Las probabilidades de un secuestro fueron descartadas rápidamente. Con el tiempo nos rendimos de buscarlo y solo nos quedamos con la esperanza de que él un día volviera. Mi abuela pasó a vivir con nosotros, le costó adaptarse a los aparatos electrónicos, pero incluso hoy 14 años después porta un teléfono celular como todos nosotros. La vieja casa del abuelo quedó abandonada juntos con todas sus pertenencias antiguas y no volvimos a visitarla por muchos largos años y, un día a mi familia se les ocurrió renovar la casa del abuelo. Estábamos cortos de dinero por lo que rentar la vieja casa parecía una buena idea, pero primero teníamos que sacar todo lo viejo, así que tuvimos que ir a recoger las cosas del abuelo. Cuando llegamos al lugar, entrar a la vieja casa fue como visitar el pasado. Había olvidado el sonido de la madera al crujir, el clavo salido en el tercer escalón de la escalera hacia el segundo piso, el olor a óxido de los metales de la casa, la ventana opaca donde el abuelo solía contarme sus historias. Empezamos a sacar las cajas antiguas. Mis padres piensan que podrían vender algunas y tener algo de dinero extra. Yo les dije que vería si estaban en condiciones de venderse, pero en realidad quería pasar tiempo con esos artefactos antiguos y seguir reviviendo recuerdos. Antes de irnos mi abuela se quedó parada, con la vista fija en una esquina de la casa. Abuela, ya es hora de irnos, le dije. Ahí fue la última vez que lo vi, justo ahí, sigo sin explicármelo, solo me fui unos minutos a la cocina y cuando regresé, se había ido, me dijo. No supe cómo contestar así que solo le respondí que la esperaba en el auto y me fui. Una vez en mi casa tomé una de las cajas para revisar lo que había dentro y subí a mi cuarto. No sé si fue coincidencia o suerte, pero la caja que tomé fue la del viejo tocadiscos del abuelo. Había olvidado por completo esta cosa. Recordé que el abuelo solía poner el mismo disco todos los días, nunca se hartó de esa canción, ni un solo día. Una vez mientras limpiaba el aparato me dijo que algún día esta vieja lata sería mía. Que vendrá con disco e instrucciones incluidas, jejeje. Pero yo ya sé cómo funciona el tocadiscos, él me había enseñado, pero no paraba de decir que este era especial, por lo tanto requiere instrucciones especiales. Ese mismo disco estaba puesto en el tocadiscos en este instante. Traté de prender el aparato, pero no pude. Parecía descompuesto así que quité el disco para que no se rayara y lo volteé para quitarle la tapa e intentar repararlo. Sé más o menos cómo funcionan estas cosas y seguro hay algún cable que se peló y está haciendo falso contacto. Pero al quitar la tapa me sorprendió ver sobre la maquinaria un libro. Me concentré en el libro ahora. Lo hojeé un poco para ver de qué se trataba y en la primera página estaba el nombre de mi abuelo, escrito a su puño y letra. Continué la lectura y me sorprendí más al ver que era su diario. No recordaba que tuviera un diario. Bajé a la sala a preguntar a mi abuela si sabía de algo.
Al preguntarle y mostrarle el libro, ella se sorprendió y me empezó a contar. Tu abuelo solía cargar este diario a todos lados, siempre a la mano por si ocurría algo interesante en su día y debía anotarlo antes de que lo olvidara. No sé por qué estaba adentro de esa cosa, supongo que lo escondió ahí. Deje de ver que lo cargara el día que se puso furioso conmigo. No sé si sepas, pero todos los discos de vinilo tienen 2 canciones. Una por cada cara. Ese día me picó la curiosidad y volteé el disco porque estaba harta de la misma canción todos los días. En cuanto tu abuelo escuchó que una canción distinta provenía del tocadiscos, corrió cuanto pudo y quitó el disco. Me asustó mucho porque en su cara se veía terror y en esos pocos segundos ya estaba sudando de los nervios. Me gritó frenético que no volviera a atreverme a cambiar de lado el disco. Tu abuelo podía llegar a ser muy paranoico y mejor decidí no preguntarle en qué diablos pensaba. La historia me sorprendió un poco, yo siempre había visto al abuelo muy tranquilo y pacífico. Volví a subir mi cuarto y logré reparar el tocadiscos. Empecé a leer el diario de mi abuelo. La verdad no conocí mucho de su vida y las historias que me contaban nunca se trataban de él. Los siguientes días lo único que hacía era leer el viejo diario. Mi abuelo tuvo una vida interesante, nunca me contó que fue a Francia, que trabajó como cargador de costales de sal con su tío o que incluso llegó a conocer a gente famosa. Pero una historia que me dejó intrigado fue la siguiente. 17 de junio de 1973. Hoy conseguí un tocadiscos. Es justo el modelo que buscaba y lo conseguí en un precio muy bajo. Aunque cuando lo compré el dueño anterior me advirtió algo que me dejó perturbado. Me dijo que por ningún motivo volteara el disco y escuchara la otra canción hasta el final. Sería muy tarde en cuanto el disco se ponga en silencio y si llego al final, si es verdad lo que me contaron sería terrible lo que pase y ni siquiera puedo escribirlo. Se me hizo muy raro. ¿Qué es lo que el abuelo temía tanto? Creo que el abuelo después de todo sí era muy paranoico. Por un instante quise probar el tocadiscos con el disco al revés, de hecho, he estado tan distraído en el diario que no he escuchado la canción así que decidí ponerla. Al principio cuando la canción empezó fue como un viaje al pasado donde la nostalgia me llenó en cuanto poco a poco recordé cómo era el tono. Pero mi tranquilidad se acabó cuando en la melodía se escuchó una distorsión, sonaba como si de repente tuviera interferencia un disco de vinilo con interferencia. Subí el volumen y en mí creció un miedo cuando logré captar que lo se escuchaba era un llanto, seguido de gemidos de dolor y unas peticiones de ayuda con desesperación. La voz que se escuchaba era una voz vieja de anciano. Esto no podía estar pasando, pareciera como si alguien hubiera grabado un audio de sufrimiento en el disco, pero eso no era posible. Tal vez cambiaron el disco, aunque sería poco probable. Los llantos terminaron y la melodía armoniosa volvió y continuó su curso hasta que la aguja de reproducción llegó a la orilla del disco. Empecé a pensar en qué diablos había pasado. Mi vista se clavó en el diario de mi abuelo que estaba en el suelo. No me di cuenta en qué momento se me cayó. Empecé a leer en busca de alguna pista. Fue hasta llegar a la última página donde descubrí otra sorpresa. Mi esposa hoy intentó voltear el disco. Casi me mata de susto, si llega a llegar al final de la canción, no sé cómo cargaría con la culpa de lo que pase. He estado pensando esto mucho últimamente y este disco es peligroso, no sé si este diario sea de utilidad en caso de que haya problemas en un futuro así que lo esconderé en el mismo tocadiscos. No sé cuánto tiempo pase para que alguien lo encuentre y muy probablemente sea mi nieto, estoy seguro que él sabrá qué hacer. Sea quien lea esto, para salir, simplemente se debe volver a escuchar el otro lado del disco hasta el final. Después de leer eso empecé a creer que es mi abuelo el de esa grabación, y si lo que dice es cierto entonces, puedo sacarlo. Me armé un momento de valor y me preparé. Volteó el disco, coloqué la aguja y empecé a escuchar. Al principio una melodía tranquila sonó, pero con el paso de los minutos la canción se fue distorsionando más y más hasta estar irreconocible. Después la música paró de repente, hubo silencio y en susurro bajo se escuchó claramente "lo siento" y todo se puso oscuro. Iba cayendo. Arriba de mí había una luz. Parece que de ahí caí. No tengo idea qué está pasando. El pánico se apoderó de mí. Veo algo que se acerca. Viene en dirección contraria a la mía. Es una persona. Solo fue un segundo. Lo reconocí al instante. Era mi abuelo. Él iba hacia la luz. Ahora lo entiendo. Un intercambio. Yo por mi abuelo. Mi abuelo llega a la luz. Oscuridad. Ya no hay nada.
Tengo miedo. Pero mi abuelo me ayudara, él me sacara de aquí, encontrara la forma. La oscuridad nunca terminó, empecé a sufrir de maneras que no puedo describir, mi abuelo jamás vino a salvarme, él sabía de los riesgos de ese maldito tocadiscos, él sabía que yo lo revisaría y encontraría ese maldito diario. Siempre lo supo y yo. Era su boleto de salida de ese infierno. Bueno, eso sería todo por ahora. Si les ha gustado, por favor denle like, suscríbanse y recomiéndennos para subir más contenido de este tipo y otros más.